Hola, mi nombre es Arantxa Montero, soy R1 de la Unidad de Gestión Clínica de La Rinconada y junto con José María Quero, R1 y Manuel Torres, R4 de esta misma Unidad de Gestión Clínica, vamos a hacer la sesión sobre la hipertensión arterial, el despistaje, el La manejo y el hipertensión seguimiento de la arterial misma. constituye una de las enfermedades más prevalentes en la población adulta, alcanzando valores de 30-45% de prevalencia y superando incluso el 60% en personas de más de 60 años. Además, se calcula que estos valores van a aumentar en alrededor de un 15 o un 20% en los próximos años. Estos datos, junto con el hecho de que fue el principal factor asociado a la mortalidad prematura en 2015, hacen que el estudio de la hipertensión arterial sea muy importante. Hablaremos de hipertensión arterial cuando tengamos valores de presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio o valores de presión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio, medidas siempre en consulta. Porque cuando hablamos de mediciones ambulatorias, los valores de presión arterial suelen ser más bajos que en la consulta y el umbral diagnóstico baja un poco y se diagnostica la hipertensión arterial pues cuando tenemos valores de más de 135, más de 80 milímetros de mercurio. Estas mediciones pueden hacerse o bien de forma convencional en la consulta, puesto que la presión arterial es algo que es muy variable. El diagnóstico de hipertensión no debe hacerse con una única medición en consulta, exceptuando, bueno, pues que tengamos un aumento significativo, que tengamos de repente una hipertensión de grado 3, o bien cuando haya un claro daño orgánico inducido por la hipertensión arterial. En el resto de casos deben hacerse pues, varias mediciones en consulta para confirmar pues, esta elevación persistente de la presión arterial. Otra forma de medir la presión arterial es la medición fuera de la consulta. Aquí nos encontraríamos pues, la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que proporciona las medias de las lecturas de presión arterial durante un determinado periodo de tiempo, que suelen ser 24 horas, y el dispositivo de medición de la presión se suele programar para que registre los valores de presión en intervalos de 15 a 30 minutos y posteriormente pues se haga la media de la presión arterial diurna, la nocturna y la de 24 horas. Y para que esto sea válido, al menos el 70% de las lecturas deben ser satisfactorias. Y por otro lado tendríamos la monitorización domiciliaria de la presión arterial o la automedición de la presión arterial que se hace con monitores semiautomáticos y la presión, pues los valores de presión arterial deben recogerse durante al menos 3 días, aunque se recomienda que sean de 6 a 7 días consecutivos antes de la consulta. Y se debe explicar a los pacientes que estas lecturas deben realizarse por la mañana y por la noche, que deben incluir al menos 2 mediciones en cada sesión y que estas sesiones, que estas mediciones deben separarse con 1 o 2 minutos entre las mediciones. Las mediciones fuera de la consulta pues tienen ciertas ventajas, como por ejemplo identificar la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Además, pues son fáciles de repetir y de usar en largos periodos de tiempo. Y, por ejemplo, el AMPA es un método muy económico y ampliamente disponible. Y la MAPA pues nos permite realizar mediciones nocturnas o en situaciones cotidianas. Se recomienda que todos los adultos tengan alguna medición de presión arterial en su historia médica y conocerla y a partir de ahí pues realizar los cribados con intervalos regulares cuya frecuencia pues dependerá de los valores de la presión arterial. Por ejemplo, en el caso de la presión arterial óptima, se debe hacer al menos una medición cada 5 años, pero por ejemplo en el caso de la presión arterial normal alta, pues debe hacerse mediciones al menos una vez al año, considerándose la posibilidad de que exista una hipertensión enmascarada y aquí pues se recomendaría, como he dicho anteriormente, pues la medición fuera de la consulta. Una vez tengamos el diagnóstico y el grado de hipertensión arterial, es conveniente hacer una evaluación clínica que tendría como objetivo pues, identificar factores que podrían contribuir a que se presente esta hipertensión arterial, identificar factores de riesgo cardiovascular, enfermedades concomitantes y establecer si hay evidencia de daño orgánico
está inducido por la hipertensión arterial. Para ello, se recomienda hacer una correcta anamnesis que recoja, pues, por ejemplo, pues, la fecha del primer diagnóstico de hipertensión arterial, los fármacos que toma, tanto antihipertensivos como el resto de tratamiento, recoger, pues, los factores de riesgo cardiovascular concomitantes, ya que en la hipertensión arterial suele agrupar con frecuencia otros factores de riesgo, como la dislipemia o la intolerancia a la glucosa, entre otras cosas. Por ejemplo, pues en el caso de las mujeres también registros ginecológicos o en la evaluación del estilo de vida. Además, se debe acompañar de una exploración física, pues, que recoja datos sobre la constitución física, signos de daño orgánico o signos que nos apunten a que existe una hipertensión arterial secundaria, como posibles estigmas cutáneos, signos de agrandamiento renal, signos de enfermedad tiroidea, y se deben emplear pruebas complementarias para establecer el diagnóstico del daño orgánico, que están recogidas en la tabla de evaluación de daño orgánico causado por hipertensión arterial, que está extraída de la guía sobre el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial. Una vez que tengamos el diagnóstico hecho, debemos comenzar con revisiones cada mes o cada 2 meses según las cifras de presión arterial y hasta que éstas estén controladas en 2 visitas sucesivas. Se proponen 2 visitas anuales una vez que se consigan las cifras dianas. Bueno, pueden ser entre 2 o 4 visitas anuales, cada 3 o 6 meses, pero que en cualquier caso, pues es recomendable realizar una evaluación de los factores de riesgo y del daño orgánico asintomático al menos cada 2 años. Ya centrándonos en el tratamiento, tenemos por un lado las medidas higiénicas, que se centran en modificar el estilo de vida y modificar la dieta, reduciendo el consumo de sal, reduciendo el consumo de alcohol y aumentando el consumo pues, de una dieta rica en frutas, verduras y alimentos que sean ricos en ácidos grasos omega 3. Y también pues influyendo un poco en el peso, en el ejercicio físico y en el abandono del tabaquismo. Y por otro lado tendríamos el tratamiento farmacológico, que se basa principalmente en estos tipos de fármacos que tienen una eficacia probada para reducir no solo la presión arterial, sino que también reducen las complicaciones cardiovasculares. Se ha comprobado con estudios controlados con placebo. Siempre que se pueda, pues se debe simplificar la dosis, reduciendo y asociando con otros fármacos en un solo comprimido y limitándose a una dosis diaria. Los objetivos de el cuánto se debe reducir la presión arterial sistólica, pues algo que está muy en debate. La evidencia indica claramente que deben reducirse por debajo de los 140 milímetros de mercurio y esto sería beneficioso para todos los grupos de pacientes, incluso los mayores, independientes. Pero también hay una evidencia que respalda que los objetivos de 130 milímetros de mercurio en la mayoría de los pacientes, siempre que se tolere, pues están muy bien. Y por debajo incluso de los 130 sí puede tolerarse y ser beneficioso para ciertos grupos de pacientes. Lo que no se deben establecer son objetivos de presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio, porque la relación entre el riesgo y el beneficio ya es más preocupante. En cuanto a los pacientes mayores de 65 años, lo que sí que debe hacerse es una monitorización más estrecha, porque presiones muy bajas pueden hacer que aparezcan eventos adversos, como por ejemplo las caídas, y debemos evitarlo siempre que se pueda. ¿Cuándo instaurar el tratamiento farmacológico? Pues últimamente las ediciones anteriores de la guía eran más conservadores, pero actualmente se recomienda que los pacientes con hipertensión arterial de grado 1 y bajo riesgo o moderado riesgo, aunque no tengan daño orgánico, deben recibir un tratamiento farmacológico si tras cierto periodo de intervenciones en el estilo de vida no se ha conseguido controlar. Para pacientes con alto riesgo y hipertensión arterial de grado 1, como aquellos que tengan pues, un daño orgánico o una hipertensión de un grado mayor, se recomienda iniciar a la misma vez que el tratamiento farmacológico las intervenciones en el estilo de vida.
Hola, mi nombre es José María Quero, soy residente de primer año de la Unidad de Gestión Clínica de la Rinconada y junto a Arantxa Montero, también R1 y Manuel Torres, R4, voy a participar en esta sesión clínica sobre la hipertensión arterial. Yo en concreto voy a hablar sobre los tratamientos. De acuerdo, pues continuando con la sesión clínica y antes de pasar a una serie de algoritmos terapéuticos que pueden resultar interesantes, me gustaría comentar una serie de recomendaciones o de puntos comunes en lo referente a los tratamientos de la hipertensión arterial que creo que es interesante tener en cuenta. En primer lugar, que actualmente se recomienda para la mayoría de los pacientes el inicio del tratamiento antihipertensivo con dos fármacos diferentes administrados en una única píldora, siendo estos dos fármacos de forma habitual un bloqueador del sistema de renina-angiotensina, que es de elección, ya sea IECA o ARA2, y un diurético o un bloqueador de los canales de calcio principalmente. Se suele preferir el diurético, aunque el bloqueador de los canales de calcio es una alternativa válida. También es importante tener en cuenta y contemplar la posibilidad del uso de betabloqueantes como uno de estos dos fármacos, especialmente cuando exista patología concomitante que se pueda beneficiar del tratamiento con un fármaco de esta familia. Importante también considerar la monoterapia principalmente en el inicio del tratamiento con monoterapia, principalmente en tres tipos de pacientes. En primer lugar, pacientes con bajo riesgo cardiovascular, hipertensión arterial de grado 1, no más, y presión arterial sistólica menor de 50, pacientes con riesgo cardiovascular muy alto y presión arterial normal alta, y en caso de pacientes mayores frágiles, en los que un tratamiento demasiado agresivo de entrada podría redundar negativamente en su salud. De forma generalizada, como segundo escalón terapéutico, en caso de que los dos primeros fármacos no sean suficientes para controlar las cifras tensionales, se propone, según la sección que veremos después, la combinación de tres fármacos en una única píldora, siendo estos tres fármacos principalmente los tres que se han comentado anteriormente: bloqueador del sistema renina-angiotensina, un bloqueador de los canales de calcio y un diurético. Como siguiente línea de tratamiento encontramos ya la espironolactona cuando nos encontremos ante una hipertensión arterial resistente, y por último, y como último cartucho, otro tipo de fármacos como los alfa bloqueantes. Dicho esto, y pasando al primer algoritmo terapéutico, es el de la hipertensión arterial no complicada, que es básicamente la esquematización de lo que acabo de comentar. Primera línea de tratamiento: un comprimido con un IECA, un ARA2 o un bloqueador de los canales de calcio o un diurético. Habitualmente se prefiere el diurético. Paso 2, combinación de los tres anteriores: bloqueador del sistema renina-angiotensina, bloqueador de los canales de calcio y diurético. Y en caso de hipertensión arterial resistente, en primer lugar, siempre que sea posible, espironolactona. Digo siempre que sea posible porque la espironolactona debe reservarse para pacientes cuya tasa de filtración glomerular estimada sea mayor a 45 mililitros por minuto y cuyas concentraciones plasmáticas de potasio no superen los 4,5 milimoles por litro. Otra alternativa válida para la espironolactona, por ejemplo, de su misma familia, sería la eplerenona. También es importante que cuando nos encontremos ante una hipertensión arterial que cataloguemos como resistente, contemplar la posibilidad o la opción de ampliar el estudio en un centro especializado. Pasando un poco a cuadros de hipertensión arterial en concomitancia con otras patologías, una de ellas, y una bastante frecuente en la población, sería la enfermedad coronaria. En este caso, llama la atención que entre los fármacos que se recomiendan emplear en primera instancia junto a los bloqueadores del sistema de angiotensina está el betabloqueante, porque como comentaba previamente, la patología concomitante se podría beneficiar de este tipo de fármaco. De nuevo, el segundo escalón, vuelve a ser combinación triple de los fármacos anteriores, sobre todo bloqueador del sistema de renina-angiotensina, betabloqueante y bloqueador de los canales de calcio, y en caso de hipertensión resistente, pues el
el algoritmo marca lo mismo que previamente, espironolactona, siempre y cuando sea posible, y como última opción, alfa bloqueante u otro tipo de fármaco. También hacer mención especial a que en estos pacientes es interesante considerar el tratamiento farmacológico incluso antes, cuando la presión arterial sistólica es igual o mayor a 130 milímetros de mercurio, ya que en esta patología el aumento de riesgo con la hipertensión es incluso más evidente que en otras. En caso de enfermedad renal crónica, se recomienda el tratamiento inicial con IECA-GUARA2 y bloqueador de los canales de calcio o diurético. De nuevo, el siguiente escalón terapéutico correspondería a la unión de los tres fármacos en un único comprimido y el cuarto al empleo de fármacos que no hemos empleado antes, como la espironolactona u otro tipo de fármacos. Como una excepción a este esquema, que es bastante constante a lo largo de los casos que hemos visto, en el caso de pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se recomienda el tratamiento inicial con 3 fármacos en un único comprimido, siendo uno de ellos, como viene siendo habitual, un bloqueador del sistema renina-angiotensina, otro de ellos un diurético y en tercer lugar un beta bloqueante. De este modo solo existiría un paso por delante de este, que sería la adición de espironolactona o de prerenona en caso de que no se pueda usar la primera. En caso de concomitancia con fibrilación auricular, se recomienda comenzar el tratamiento con bloqueador del sistema renina-angiotensina y beta bloqueante o bloqueador de los canales de calcio no dihidropiridínico, es decir, verapamil o diltiazem. Y en caso de resistencia a esta línea de tratamiento, pues se podría o bien combinar estas tres familias de fármacos o hacer una combinación de IECA-GUARA2, beta bloqueante y diurético. Veréis en los diferentes algoritmos que muchas veces hay más opciones en las que no se incluyen IECA y ARA2, pero siendo que que estas dos familias de fármacos han demostrado un enorme beneficio tanto a nivel renal como a nivel cardíaco, siempre y cuando no esté contraindicado en los pacientes, creo que es interesante contemplar siempre estos fármacos como primera opción, siempre, como digo, siempre que sea posible. Dicho esto, podemos pasar a una serie de situaciones especiales que podemos encontrar y que creo que es interesante valorar. En primer lugar, como ya he ido adelantando, el tema de la hipertensión resistente, y es que no debemos catalogar como hipertensión resistente una hipertensión que no controlamos a la ligera, porque antes de hacerlo debemos comprobar que no hay factores externos que están distorsionando el resultado del tratamiento, como falta de adherencia al tratamiento por parte del paciente, efecto de bata blanca, una inadecuada medición en consulta, inercia terapéutica, y además de eso, como comenté al principio de los algoritmos, es interesante, una vez hemos desestimado todas estas posibilidades, considerar el estudio de estas hipertensiones en centros especializados. Como decía antes, cuando lleguemos al diagnóstico de hipertensión arterial resistente al tratamiento, el primer paso es siempre añadir un diurético o cambiar un diurético por otro más potente, entre los que destacan los análogos tiacídicos, como pueden ser la cortalidona o la indapamida. Bueno, hemos hablado ya mucho de la espironolactona y la prerenona. También podría ser una alternativa a la milorida. Y el bisoprolol y la doxazosina son ejemplos de fármacos a tener en cuenta cuando no se pueda usar la espironolactona.
Otra circunstancia especial sería la de la hipertensión de bata blanca, entendiendo como hipertensión de bata blanca aquel caso en el que aparecen cifras tensionales elevadas durante la medición en consulta que no se corresponden con las cifras arteriales, las cifras tensionales, perdón, medidas a nivel ambulatorio mediante AMPA o MAPA. Es importante señalar que se puede hablar de hipertensión arterial de bata blanca con valores de presión arterial elevados hasta un máximo de rango 1 y tener en cuenta que es más frecuente en ancianos. En estos casos se recomienda plantear la posibilidad de realizar intervenciones en el estilo de vida y, por supuesto, hacer una evaluación del riesgo cardiovascular. En cuanto al tratamiento farmacológico, no está del todo claro si deben o no recibir tratamiento farmacológico, aunque tampoco se ha descartado. En cualquier caso, se propone la posibilidad de considerarlo en pacientes con riesgo cardiovascular alto. En el extremo opuesto de la balanza encontraríamos la hipertensión arterial enmascarada, que es aquella que se caracteriza por cifras tensionales normales durante la medición en consulta y cifras tensionales altas en la medición ambulatoria. Es importante señalar que, a diferencia de lo que ocurre con la hipertensión arterial de bata blanca, esta sí tiende a evolucionar hacia hipertensión arterial persistente con el paso del tiempo y que se asocia con mayor frecuencia a daño orgánico como consecuencia de la hipertensión y a la aparición de otro tipo de patologías como la diabetes mellitus tipo 2. De nuevo, no se ha estudiado el impacto farmacológico de la terapia farmacológica, pero en pacientes con riesgo cardiovascular alto y teniendo en cuenta que tiende a evolucionar hacia hipertensión arterial persistente, podría ser interesante plantearlo, sin perder de vista nunca la intervención en los estilos de vida en el estilo de vida del paciente. En cuanto a la hipertensión arterial en adultos jóvenes, entendiendo como jóvenes en este caso por debajo de 50 años, deben recibir tratamiento y entendiendo como tratamiento tanto intervenciones sobre el estilo de vida como tratamiento farmacológico, adultos jóvenes con hipertensión arterial de grado 2 o mayor y adultos jóvenes con hipertensión arterial de grado 1 y elevado riesgo cardiovascular. Pacientes con hipertensión arterial de grado 1 o por debajo con no complicadas o sin alto riesgo cardiovascular, no está claro si deben ser tratados de forma farmacológica. Si bien, siempre y cuando sea procedente, es interesante realizar intervenciones sobre el estilo de vida y realizar un seguimiento en pos de detectar una posible hipertensión arterial persistente llegado el momento. El hecho de descartar patologías secundarias o concomitantes que puedan provocar la aparición de esta hipertensión en pacientes jóvenes es si cabe aún más relevante que en pacientes más de mayor edad por su mayor frecuencia. En cuanto a la hipertensión sistólica aislada en pacientes jóvenes, no se recomienda el tratamiento farmacológico, sí seguimiento a largo plazo y en caso de que proceda, recomendaciones sobre posibles cambios en el estilo de vida a fin de disminuir al mínimo el riesgo cardiovascular del paciente. Los pacientes mayores, entendiendo en este caso mayores por encima de 65 años, son un tipo de paciente en el que hay que tener en cuenta su estado clínico, la independencia que presenta, otros tipos de tratamientos y con ello enfermedades que pueda presentar y la fragilidad que puedan tener. No hay que confundir esto con una simple interpretación de la edad. La edad por sí misma no debe ser un freno a la exploración de tratamientos hipertensivos, siempre y cuando sea procedente y el paciente lo soporte, lo asimile adecuadamente. Aún así, en pacientes ancianos, entendiendo en este caso como ancianos por encima de 80 años o pacientes mayores frágiles o polimedicados, sería interesante plantear la opción de comenzar en monoterapia y no con dos fármacos en una única píldora,
que es, como comenté antes, lo que se recomienda en la mayoría de situaciones. En estos pacientes, siempre que sea posible, se debe evitar el uso de diuréticos de asa y de alfa bloqueantes porque presentan con su administración, se relaciona con una mayor incidencia de síncope en este tipo de pacientes. En cuanto al embarazo, es importante en primer lugar distinguir distintos tipos de hipertensiones que pueden aparecer en el embarazo. Por un lado, la hipertensión arterial preexistente, que estaba presente antes de la gestación o se diagnostica antes de la semana 20. La gestacional, que aparece posteriormente a la semana 20. Una combinación de las dos a la que se le añade además proteinuria. Y el caso de la preeclampsia, que se establece un diagnóstico cuando nos encontramos ante una hipertensión arterial gestacional, por lo tanto diagnosticada después de la semana 20, a la que se asocia una proteinuria significativa. También existen síntomas y signos clínicos que pueden establecer el diagnóstico de preeclampsia, incluso sin proteinuria. ¿Cuándo se debe tratar a una embarazada hipertensa? Cuando presente cifras de presión arterial persistentemente superiores a 150/95 o cuando presente una hipertensión arterial gestacional o persistente con superposición o con daño orgánico subclínico si las cifras tensionales se encuentran por encima de 140/90. Son de elección en estos casos la metildopa, el labetalol y los bloqueadores de los canales del calcio por no tener repercusión sobre la gestación, y están contraindicados los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, es decir, IECA y ARA2, inhibidores directos de la renina y el atenolol. Otra situación especial sería la de los pacientes que han presentado accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios. En estos casos, la esteroización del tratamiento antihipertensivo varía en función del evento sufrido. En caso de accidente cerebrovascular se inicia el tratamiento antihipertensivo varios días después del ictus y en caso de AIT se realiza inmediatamente después. El objetivo de tensión arterial a alcanzar en estos casos es bastante ambicioso, buscándose presiones arteriales sistólicas por debajo de 130 y siempre y cuando no exista patología concomitante u otras situaciones que obliguen al uso de beta bloqueantes, estos deben evitarse. Es importante tener en cuenta que la reducción de la presión arterial en estos pacientes disminuye el riesgo de recurrencia de ictus. Por último, encontramos el caso de los pacientes con EPOC, hipertensión arterial, y es que en estos pacientes no se recomienda de forma generalizada el uso de diuréticos en el tratamiento antihipertensivo. El empleo de intervenciones en el estilo de vida es incluso más importante si cabe que en otras patologías, pues el abandono del hábito taláquico es fundamental. Y se recomienda el tratamiento inicial con bloqueadores de los canales del calcio, ARA2 o IECA, o una combinación de IECA o ARA2 y bloqueador de los canales del calcio. En caso de que no haya un control adecuado, ya sí se puede plantear el uso de diuréticos, preferiblemente tiacidas o análogos tiacídicos, como la clortalidona, como comenté antes, o de beta bloqueantes cardioselectivo. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin más, esa sería nuestra sesión clínica sobre la hipertensión arterial. Esperemos que os sea de utilidad y gracias por vuestra atención.